Gracias por cederme este espacio, mi hermano diácono. Amada Iglesia y pueblo santo de nuestro Dios, paz a vosotros. Puedan tomar sus asientos. Vamos a tener la oportunidad de poder estudiar una escuela sabática más, que si bien nos va a hablar sobre esta misma violencia, ahora viene más específica para un sector que en su momento les comenté que era un sector bastante vulnerable. Uno de los tres sectores que más sensibles son o propensos, podríamos llamar, a la violencia, precisamente son los ancianos. Y considero que por ello es relevante, ya que si nos hemos dado cuenta, la Iglesia de nuestro Dios se conforma en su mayoría por personas de edad avanzada, lo cual pues esto nos llama la atención porque va a ser un tema que tenemos que tratar y que tenemos que concientizar, sobre todo que al tener entendimiento de este tipo de circunstancias podemos hacer claramente una introspección y sobre todo ver qué es lo que podemos mejorar o qué estamos tal vez quizá errando, porque creo que cada uno de nosotros tiene relación con algún pariente o algún conocido que esté dentro de este mismo sector, que son las personas de mayor edad, personas de tercera edad, ancianos, que también los podemos encontrar así en las Sagradas Escrituras. Entonces, sí nos vamos a enfocar en poder ver esta misma protección y el honor que se merecen este mismo sector. Y quisiera que pudiéramos tener también una idea muy presente a lo largo de todo lo que vamos a estar estudiando, y es que específicamente sí nos vamos a estar refiriendo en mucho tiempo a los ancianos. Sin embargo, también es importante que tengamos en cuenta que aplica para todos nuestros hermanos, no necesariamente para nuestros hermanos de la tercera edad, que sí es donde vamos a hacer hincapié, pero no quiere decir que esto no se pueda extender a algunos otros conocidos o hermanos de la iglesia. Entonces, sí, teniendo en cuenta, vamos a recalcar que los ancianos han dejado huella de sabiduría y experiencia. Eso va a ser un punto que vamos a tener en cuenta, y es que vamos a comenzar, si tuvieron la oportunidad, en el primer párrafo nos está mencionando algo interesante y nos está hablando sobre unos datos y estadísticas que nos arrojan sobre una triste realidad. La triste realidad de que hay violencia en este sector de los ancianos. El objetivo más que nada es que nosotros, al poder comprender la magnitud del problema, vamos a poder obviamente tomar unas medidas más efectivas para poder solucionarlo. Y no solamente solucionarlo, sino irnos más allá y prevenirlo. Después, otro punto que considero que tenemos que tocar es hablar sobre esta misma importancia y reforzar, que es honrar a nuestros ancianos por su rica contribución a nuestra vida. Siempre vamos a ver ejemplos que a veces tienen siempre algo que decirnos, que nos va a enriquecer tanto a nuestra vida social como a nuestra vida espiritual. Quiero que podamos ahondar temas en específico como la empatía cuando nos referimos a ellos, cuando estamos teniendo alguna plática. Hay a veces comportamientos que pasan desapercibidos y que quizá estamos ofendiéndolos o haciéndolos sentir mal, y pues claramente estas cosas no nos van a apoyar a que podamos ser mejores hijos de Dios. Entonces, de esta manera pasamos al punto en el que también quisiera que vamos a tener en cuenta, y es que hay una relevancia en tener conexiones sólidas con estos mismos hermanos que son de mayor edad. Vamos a ver cómo es que cuando nosotros tenemos una conexión muy grande con nuestro abuelo y con ello vamos a tener la oportunidad de mejorar su mismo entorno, y no solamente el de ellos, sino inconscientemente el de nosotros. Igual quisiera que pudiéramos saber o reconocer los signos que pueden llegar a haber de abuso o maltrato hacia los ancianos, porque quizá nosotros que conocemos a estos mismos ancianos están pasando por una situación similar, y es importante que podamos ver cómo identificar en qué es lo que les está sucediendo, y entonces podamos intervenir de una manera temprana y ofrecer este mismo apoyo. Como final, creo que podríamos hasta ir concluyendo en el sentido de que la comunicación en este sentido abierta y el apoyo que debe de haber siempre emocional hacia ellos puede marcar una diferencia en nuestras vidas. Por eso voy a leer el objetivo, que dice así: aprender y reflexionar
que se puede violentar de muchas maneras a los ancianos y que, como hijos de Dios, esto no debe ocurrir entre nosotros, pues el Todopoderoso exige a sus hijos honrar al anciano. Bien, antes de que podamos pasar, también tenemos una lectura bíblica, porque hay una pregunta también muy importante que a mí me llama la atención, que vamos a responder, y es que ¿por qué nosotros deberíamos de honrar a los ancianos? Quizá es una pregunta un tanto ambigua, pero es importante porque el objetivo nos está hablando de que debemos de honrarlos, pero nosotros debemos de saber por qué, o quizá también entender el trasfondo del que viene, por qué deberíamos de honrarlos. Sabemos que todo esto, pues vamos a ver que es una ley, como lo hemos visto, Levítico 19, de hecho el texto de memoria que ustedes han tenido a aprenderse habla sobre esta misma situación, pero vamos a ir en ese sentido más allá y vamos a ver cómo es que honrar y tener temor de Dios en sí tienen una misma cohesión. Quiere decir que van muy relacionados de la mano. Y de hecho por ahí se va respondiendo la misma pregunta de por qué deberíamos de honrar a nuestros ancianos. Quizá hasta la pregunta podría ser por qué deberíamos de respetar o deberíamos de honrar a nuestro prójimo, que también podría, si lo queremos poner en un aspecto o en algún fondo más amplio. Cada uno seguramente puede tener una respuesta que pueda contribuir y eso va a ser muy importante. Para eso tenemos el espacio de las participaciones. Entonces, antes, para ir adentrándonos y responder esta misma pregunta, considero que es permanente que podamos tocar Mateo 15 en su verso número 3 al 8. Lectura bíblica que se nos viene marcada, que bien sabemos. Y si nos podemos adentrar en este contexto, vamos a encontrar que son una historia en la cual está sucediendo, Jesucristo está hablando con los escribas y con los fariseos de Jerusalén, porque lo tomaban, porque decía que los versículos primero, de hecho yo los voy a dar lectura a los primeros dos y juntos le vamos a dar lectura del verso 3 al 8, por lo que quiero pedirle que podamos ponernos de pie toda la iglesia. Yo voy a leer, como les comento, el 1 y el 2, porque nos va a servir para poder tener este precedente de la misma lectura. Y juntos vamos a empezar a leer del 3 al 8. Si ya estamos ahí, vamos a darle lectura. Entonces llegaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y él respondiendo les dijo: ¿porque también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra al padre y a la madre, y el que maldijere al padre o a la madre muera de muerte. Mas vosotros decís: cualquiera que dijera al padre o a la madre, es ya ofrenda mía a Dios, todo aquello con que pudiera valerte. No deberá honrar a su padre o a su madre con socorro. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Amén. Puedan tomar sus asientos, mis amados hermanos. Gracias por poder acompañarme en esta lectura bíblica. Como les comentaba, estamos hablando sobre, en este contexto, que le están preguntando que por qué no se lavaban las manos. Y es que era una tradición que era muy importante en esos tiempos, a la actualidad. Y de hecho el versículo 3 y el versículo 4 nos están hablando y nos señalan sobre una situación que puede llegar a ser hasta común en el día a día. Y es que estos mismos fariseos estaban preocupados más por las propias reglas que obedecer los mandamientos básicos que Dios había mandado. Por eso es que se le está preguntando en el versículo 3 esta misma situación de ¿por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Para lo que el versículo 5 y 6, que quizá puedan ser versículos que tienen una redacción que no se pueda leer y entender de primera lectura, pero si nos adentramos vamos a ver que nos está hablando sobre que las tradiciones en ese sentido pueden llegar a distorsionar la misma obediencia que se puede tener a Dios. Según lo que podemos leer, si alguien de los fariseos tenía estos mismos recursos,
los daban en ofrenda a Dios y no se los daban a sus padres, por lo cual estaban entendiendo había esta no relación en la cual no honraban porque el dinero que tenían lo entregaban como ofrenda. Entonces, en otras palabras, mis amados hermanos, sí podemos hablar de que estaban utilizando una excusa para evitar cumplir con ese mismo deber. Y creo que en este sentido pueden haber muchas acciones en las cuales nosotros también podemos estar cayendo en algún tipo de acción como esta, en la cual por querer servir o por querer hacer alguna otra circunstancia, le faltamos al respeto hasta nuestra propia familia. Eso lo podemos ver precisamente y lo hemos hablado, no vamos a tocar el texto, pero hay muchos versículos que hemos visto en cómo es que es importante tener el mismo núcleo familiar y después de ahí dedicarse a la iglesia, cómo es primero tener tus propias bases. Considero que esto tiene mucho que ver en este sentido. Entonces, ellos, al usar esta misma excusa de que son ofrenda a Dios, estaban evadiendo, por así comentarlo, esa responsabilidad de cuidar y proveer a sus propios padres, a sus propios abuelos. Entonces, esto de entrada va en contra del mandamiento que es honrar a tu padre y a tu madre, como siempre lo hemos entendido. El versículo de Hechos 7 y 8, Jesús cita al profeta Isaías, como él decía, les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros diciendo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Cita que sí, bien hemos escuchado en muchas ocasiones en la iglesia, pero que sí nos recalca esta parte sobre que no hay una coherencia, hay discrepancia entre lo que se dice y en lo que se está haciendo. Y por eso la lectura bíblica considero que nos los está enmarcando, pues de esta manera vamos a poder adentrarnos a ver cómo es que estamos tratando a estos hijos de Dios que también son los ancianos. Entonces, sí quisiera que viéramos que en el versículo 7 y 8 se está enfatizando algo muy relevante, lo cual es la misma verdadera relación que hay con Dios, en lugar de simplemente seguir estas mismas tradiciones o quizá algunas costumbres que tenemos impuestas y que a veces puede llegar a obstruir los mismos mandamientos. Quisiera que pudiéramos pasar también al texto de memoria, texto de memorizar que tenemos en Levítico, en su capítulo 19, verso 32. Mis hermanos de mi mano derecha, que nos puedan apoyar poniéndose de pie, los que tengan este mismo verso. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Levítico 19:32. Amén. Amén. Delante del anciano te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Levítico 19:32. Amén. Amén. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Levítico 19:32. Amén. Amén. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Levítico 19:32. Amén. Amén. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Levíticos 19:32. Amén. Amén. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Levítico 19:32. Amén. Amén. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Levítico 19:32. Amén.
Amén. Ahora con nuestros hermanos de mi mano izquierda, los que también tengan preparado este versículo para ofrenda a nuestro Dios, también se lo puedan entregar. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo Jehová. Levítico 19:32. Amén. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana. Delante del anciano te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Levítico 19:32. Amén. Amén. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo Jehová. Levítico 19:32. Amén. Amén. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Levítico 19:32. Amén. Amén. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Levítico 19:32. Amén. Amén. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Levítico 19:32. Amén. Amén. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Levítico 19:32. Amén. Amén. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Levítico 19:32. Ամեն։ Ամեն։ Հայր, շնորհակալ եմ քեզանից այսօրվա համար, այս առավոտվա համար, օրհնիր Աստված ջան այս երկիրը, այս քաղաքը եւ այս եկեղեցու ամեն մի զավակը Հիսուսի անունով, ամեն։ Ամեն։ Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Levítico 19:32. Amén. Amén. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Levítico 19:32. Amén. Amén. Ahora vamos a pasar con nuestros hermanos que están en la parte de arriba de la iglesia, también para que se puedan ir parando, y nuestro hermano David puede identificar quiénes son nuestros hermanos que van a dar este verso de memoria. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Levítico 19:32. Amén. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Levíticos 19:32. Amén. Amén. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Levítico 19:32. Amén. Amén. Bien, esos han sido todos nuestros hermanos que han tenido a bien dar este mismo verso de memoria. Considero que hay que tener en cuenta que cuando dice delante de las canas, claramente entendemos que cuando veamos a un anciano, a alguien que ya es de mayor edad, dice que te levantarás. Esto quiere decir, implica mostrar un respeto y una reverencia en este aspecto cuando un anciano se acerca o cuando esté entrando en esta misma habitación. Dice, honrarás el rostro del anciano, precisamente dándole hincapié al punto anterior, en el cual pues es una señal de respeto que bien decíamos, ¿no? El respeto es completamente todo lo contrario a lo que es la violencia.
Entonces, y tener sobre todo una consideración hacia ellos. Este mandato, lo que vemos en Levítico 19, sí está subrayándolo, que tenemos de deber este mismo respeto hacia aquellos cuando tenemos la oportunidad de hablar o estar ahí. Dice, y de tu Dios tendrás temor. Esta última parte, aquí es donde quisiera que pudiéramos ver el sentido en el que se está estableciendo una misma conexión de cómo es que honrar y respetar está conectado con el mismo, con el tener un temor hacia Dios. Y es que se considera, podemos considerarlo como una extensión hacia el mismo respeto o hacia el mismo reverencia que tenemos hacia el mismo Creador cuando nosotros nos estamos comportando de esta manera con los adultos mayores. Igual de manera, no solamente con los que son de edad avanzada, sino como les comentaba al principio, esto sí se puede también aplicar en todos nuestros hermanos, nuestro prójimo en general. Entonces, tratar a los ancianos con respeto en sí podemos dilucidar que es una forma en la cual se puede obedecer y honrar también a nuestro Dios. He ahí, yo creo, la importancia de Levítico 19:32. No solamente está impuesto para que lo podamos llevar a cabo, si acaso cuando actuamos de una manera monótona en este sentido de que cuando alguien se acerca, tener este mismo respeto para poder pararnos y estrecharle esta misma mano, creo que habla muy bien de lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Estos aspectos son los que yo creo que son relevantes y que podemos encontrar cuando profundizamos en algún verso de las Sagradas Escrituras. Seguramente alguno de ustedes ha de tener también una perspectiva muy similar o en el cual alguna acción pueda llegarse a ver de esta manera, y entonces hay otra vez esa misma relación entre respetar a un anciano al que tener también un respeto hacia Dios. Está esta misma relación, lo cual pues ahora sí nos lleva a responder esta misma pregunta para poder iniciar, y es como les decía, ¿cuál era la pregunta? Es ¿por qué debemos honrar a los ancianos? ¿Por qué debemos de honrar a alguien más? Y como les digo, sabemos que es un principio fundamental en la fe cristiana y también básicamente en la ética de la misma sociedad, en estos mismos valores humanos, siempre lo vamos a encontrar. Pero yo creo que siempre las cosas también están puestas por una misma situación, ¿no? Por ejemplo, yo he recabado 3 puntos y, por ejemplo, el número 1 es la sabiduría y esta misma experiencia. Primeramente, cuando nosotros hablamos con un anciano, con una persona que ha tenido todas estas circunstancias, sí podemos sacar una riqueza de la misma experiencia que he tenido a lo largo de sus días. Es importante, vamos a ver cómo es que a veces podemos echar de menos las experiencias que ellos, las historias que ellos tienen, porque quizá nosotros veamos que es algo que ya lo sabemos o que ya lo vivimos, pero creo que a cada quien tiene esta misma oportunidad y todos los casos realmente son diferentes, lo cual siempre nos va a poder sacar algo nuevo. Entonces, esto a nosotros, hasta para uno mismo, es el mismo beneficio, porque permite aprender sobre todo de las vivencias, sobre estos mismos consejos. ¿Y qué va a hacer esto? Que pues uno como joven, uno como adulto, evite cometer errores que que podrían haber cometido gracias a la misma guía de un anciano. De hecho, en la antigüedad por eso también eran muy respetados, porque precisamente no había tantas formas de poder plasmar el conocimiento en ciertas maneras. Entonces, cuando se repetían las mismas leyes, todo el mismo conocimiento y se hacía de una manera oral, pues los ancianos eran quienes lo sabían. Después, posteriormente, también uno va a llegar a ser anciano. Entonces, es un mismo ciclo realmente en el cual sí estamos involucrados. Entonces, esto es lo que lleva al segundo punto, y es que este sector desempeña un papel bien fundamental y lo podemos ver de hecho en la iglesia, pues ellos mismos también en este sentido siguen transmitiendo los valores y las mismas creencias y lo podemos ver de la generación en generación. Lo podemos hasta observar cuando hay un hermano que tiene un puesto en cuanto a ser obrero y también es de mayor edad, precisamente pues también porque desde alguna etapa él ha estado buscando estos mismos
estos mismos consejos y sobre todo para quererlo compartir. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto y por eso dirigirnos con este mismo respeto. Entonces, considero que honrar a los ancianos, sobre todo cae en un recordatorio sobre que cada etapa de la vida va a merecer un respeto y sobre todo una dignidad. Como los pequeños, como los adolescentes, cuando estás en tu edad grande, también tienen este mismo derecho de ser respetados. Entonces no se debe de minimizar su presencia, lo vamos a ver en los párrafos. Me parece que el párrafo 4 habla sobre esta misma circunstancia, en cómo es que ciertas acciones, hasta en la misma iglesia, pueden llegar a hacer sentir mal a algún hermano. Entonces, aquí sí se va a practicar sobre todo la empatía hacia los ancianos, para que sobre todo podamos ver que cuando nosotros los honramos, ellos a menudo van a dejar de sentir algunas circunstancias que, como bien podemos ver y vamos a leer de hecho en Eclesiastés, es que sí, en general podemos ver de alguna manera bella cómo es el envejecer. Realmente es una manera muy preciosa como todas las etapas de la vida, y también tiene su mismo encanto. Voy a utilizar este término, porque creo que muchos podemos llegar a tener el pensamiento de que la etapa de ser anciano no es una etapa tan padre de vivir. He escuchado comentarios, pero yo creo que es todo lo contrario. Al final del día es algo que caracteriza al ser humano, es algo que está en nosotros y así Dios lo ha hecho. Entonces, de esta misma manera vamos a ver cómo es esta situación. Entonces, la manera en que tratamos a nuestros ancianos, sobre todo, también deja un ejemplo a las futuras generaciones. No solamente, ni siquiera, por eso también es la importancia de por qué honramos a los ancianos, por qué honramos a otras personas, porque precisamente todo esto estamos enseñándolo a las demás generaciones que van a venir, más jóvenes, la importancia sobre todo de esta misma responsabilidad social que tenemos todos como iglesia hablando, porque vamos a ver que precisamente 1 de cada 6 ancianos está sufriendo algún tipo de violencia, y es por ello que quisiera poder pasar en esta instancia al párrafo número 1. Voy a pedir a un hermano que me pueda apoyar a darle lectura a este párrafo. Mi hermana Teo, por favor. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, la población mundial de mayores de 60 años se duplicará con creces de 900 millones en 2015 a unos 2.000 millones en 2050. Aunado a este hecho, la misma OMS refiere que alrededor de 1 de cada 6 personas de 60 años o más experimentó algún tipo de abuso en entornos comunitarios. Estos datos son alarmantes, pues en nuestra iglesia tenemos una población adulta mayor, considerable, y de acuerdo con las estimaciones, esta irá creciendo, y con este crecimiento tendremos que cuidar que no exista violencia hacia ellos en nuestras comunidades. Sí, adelante. Bueno, muchas gracias, hermano. Me gustaría comentar que me parece que esta escuela es muy importante porque el respeto no es algo que, lamentablemente, no es algo que se da por sí solo. El respeto se construye, al igual que el amor. Y al menos en el núcleo familiar podemos construir el respeto hacia los ancianos desde etapas previas. Es decir, ¿cómo los hijos podrán respetar a los padres cuando sean ancianos si siendo niños no aprenden a respetarlos, ¿no? Cuando los padres son jóvenes y los hijos muy chicos, y entonces van pasando los años y no se construyen redes de respeto en donde haya una buena relación entre padres e hijos. Lamentablemente vivimos en una sociedad en donde preferimos lamentarnos con la muerte de uno de nuestros progenitores o de nuestros abuelos, es decir, si hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro. La misma Biblia dice que eso ya no vale la pena, porque el muerto ya nada es, ¿no? Esto es una invitación a que arreglemos nuestros problemas y nuestras diferencias en vida, y no cuando ya nuestros ancianos han muerto.
Eso es algo que yo veo en la sociedad mexicana que no tanto se respeta, preferimos evitarlo. Muchos ancianos están en abandono porque no hay una buena relación con los hijos, pero esta no se construyó a lo largo de la vida de los hijos, sino que se fue dejando, se fue evadiendo, hasta que el anciano llega a su muerte y nunca pudo resolver esta situación con los hijos. Yo creo que podemos tomar la escuela como una invitación a resolver nuestros problemas con nuestros padres y abuelos, con nuestros tíos, que ya están en la tercera edad y que podemos tratar de limar nuestras diferencias y así llevar una mejor relación hasta la muerte de cada uno de ellos. Pero también en la comunidad lo podemos tratar de ver. Yo creo que la iglesia, al menos en esta localidad, hace un buen trabajo en darles visibilidad a los ancianos, porque eso es algo que ya no tienen. Uno va por la calle y ve cómo ya no respetan los transeúntes cuando una abuelita va caminando, un abuelito, ya no le ayudan, ya no le dan el paso. Esas costumbres se han terminado. Sin embargo, en la iglesia hemos intentado darles visibilidad a cada uno de los hermanos que son de la tercera edad. Los llamamos por su nombre, yo creo que los conocemos y creo que eso no se debe perder, porque de esta manera nuestros adolescentes, nuestros niños van a conocerlos, ¿no? Porque a veces no respetamos a nadie, porque no los conocemos, porque no sabemos sus nombres. Y pues yo es algo que aplaudo de ustedes como ministerio, que siempre cuando están al micrófono le dan su lugar al hermano mayor. De esta manera cada uno de nosotros puede saber su nombre, puede saber quién es e interesarse por ellos. Gracias. Gracias, hermana Teo, por su aportación. Y sí, recalcando este aspecto, cuando nosotros logramos hacer todo este mismo de circunstancias, tanto con nuestro prójimo en general, vamos a enriquecer nuestra sociedad en un mismo conjunto, ¿verdad? Pero también si no lo hacemos, todas las circunstancias que vienen son también para nuestro propio mal, pues al final del día todos pasamos por esta misma circunstancia, lo cual me lleva al punto de decir que es una responsabilidad social para todos. Indudablemente que cada uno puede identificarse de alguna manera en la que quizá pueda dar un paso más allá, en el cual interesarse. Estoy seguro que lo bello de esta lección de la mañana es que podemos pensar en un adulto de tercera edad, anciano, en nuestra mente mientras estamos estudiando y recordar ese cariño que le tenemos, recordar cómo es que han hecho tanto por nosotros y que cómo nosotros podríamos también hacer algo por ellos. Tal vez solamente es un recordatorio porque seguramente, y ese sería lo más bonito, que cada uno se siguiera interesando, pero solamente que esta escuela fuera para poder tener ese mismo recordatorio de por qué estamos haciendo ciertas cosas, de por qué aprendemos de ciertas maneras. Y es que yo leía justamente sobre estos datos, me llamaba mucho la atención que 1 de cada 6 personas de 60 años sufre algún tipo de violencia. Entonces, lo cual podría llegar, es realmente hasta alarmante, porque seguramente entonces nosotros podríamos llegar a conocer a algún anciano que esté sufriendo y tal vez ni siquiera lo tengamos en cuenta, o quizá podríamos ser nosotros los que estemos provocando este mismo sufrimiento de una manera inconsciente. ¿Y todo por qué? Pues porque nosotros a veces no tenemos la dedicación de poder tenerle el tiempo, de tener un poco de atención hacia este tipo de circunstancias. Y es que yo leía precisamente en una revista de la UNAM, en su Gaceta, mencionaban que casi 1/3 de los adultos mayores sufre de este mismo maltrato en México. Y sobre todo, ¿ustedes cuál creen que es el maltrato que más se llega a ver en los ancianos? Realmente sí, hay muchas circunstancias que tienen que ver por ahí. Si lo pudiéramos definir en una palabra, pues sabemos que hay mucho, ¿no? Hay como este mismo abuso económico, abuso emocional, pero este artículo mencionaba que el más común que podemos ver aquí en México es el psicológico. Entonces, esto llamó mucho mi atención, porque si estamos hablando de este mismo maltrato psicológico, está queriendo resaltar que tanto nuestras palabras
como nuestras acciones pueden tener un impacto profundo en la salud mental de algún anciano. La forma en la que nos estamos comunicando con ellos puede llegar también a ser hiriente. Por ello, sí considero que este dato es crucial para poder partir y poder hallarnos en un lugar donde tengamos este mayor conocimiento. Mi hermano Mauro tenía una participación, vamos a pasarle el micrófono. Qué amable, muchas gracias. Pasa a vosotros, hermanos. Pasa a vos. Ahora nosotros que aquí venimos de jóvenes, que nos casamos aquí hace 61 años, ahora somos ancianos, Maguito y yo, y sobrepasamos los 80 años los dos. Y les quiero confesar, queridos hermanos, que es la primera vez que leo este texto de respeto a las canas y al rostro del anciano que nos da nuestra escuela sabática. Para mí ha sido una verdadera sorpresa porque tal vez nunca lo había buscado ni lo había comprendido, pues precisamente porque nos consideramos jóvenes, y es ahora que esto me sorprende y que es revelador de la gran sabiduría de Dios y de la Sagrada Escritura. El respeto a los ancianos es propio de todas las civilizaciones, es un acto civilizatorio. Entre los primeros hombres que habitaron la tierra, las comunidades fueron estableciendo un consejo de ancianos. Cuando se llegó a las grandes civilizaciones como la civilización griega, ahí ya los ancianos tomaron mucha relevancia por su sabiduría, por la experiencia que habían tenido. No que el anciano sea sabio por sí mismo, por el solo haber llegado a esa edad, sino que haberlo hecho fue resultado de múltiples experiencias, de fracasos, de errores, de problemas, que le han ido enseñando y que el anciano puede transmitir a las nuevas generaciones. Y por eso el valor de los ancianos. Cuando este concepto llegó a la política en la gran civilización romana, en la Roma antigua, se formó el Senado. El Senado viene de una palabra latina que quiere decir senectus, o sea, de los hombres viejos, el Senado. Así son o deberían ser nuestros senadores. Aquí en nuestro país los senadores podían serlo hasta cumplir 35 años. Ahora no, ahora han bajado la edad. Pero había ese concepto de tener un cierto grado de experiencia humana en la política. Entre los primeros habitantes de nuestro propio país, entre los aztecas, también los ancianos, y entre los mayas, los ancianos tenían gran respeto. En Tlaxcala hubo un consejo de ancianos que fue el que gobernaba, el que encontró, digamos, Hernán Cortés y los españoles que llegaron, tuvieron que parlamentar con un grupo de 12 gobernadores, todos ellos ancianos. Así que para mí es un orgullo, una gran satisfacción que nos llena de honra a Maguito y a mí, el escuchar y el leer estas palabras de las Sagradas Escrituras que realmente revelan la enorme sabiduría que Dios nos da a través de sus escritos. Muchas gracias, queridos hermanos. Gracias por su participación, hermano Mauro. Y sí, esa parte, tener bien en cuenta
cómo es importante las mismas enseñanzas que tienen nuestros hermanos de mayor edad, porque cuántas veces no quisiéramos nosotros poder repetir alguna circunstancia de nuestra vida, que tuviéramos tal vez o quizá una vida extra para poder hacer esta misma situación, pero en realidad podemos llegar a ver algo muy parecido cuando podemos hablar con un anciano, pues nos está previniendo precisamente, no porque sea de mayor edad significa que tenga esta misma sabiduría o que lo vaya a saber todo. Sin embargo, bien comentaban, es la misma parte de las circunstancias que se han vivido, las propias experiencias. Y es que todo esto nos va a llevar al punto en el que se habla sobre una responsabilidad colectiva de cada uno de nosotros para poder contribuir a prevenir cualquier tipo de violencia. Como le digo, esta parte de la violencia psicológica, la cual puede ser que realmente llegar a ser de una manera muy preocupante, porque el maltrato a los ancianos es un ataque directo, sobre todo a la dignidad humana. En este sentido, sí podríamos ver que cada individuo merece ser tratado con este mismo respeto y sobre esta consideración, independientemente pues, de su edad, no solamente porque estemos hablando de que es una persona mayor, sino a cualquier tipo. Entonces, yo creo que el párrafo número 1 en sí nos está dando esta misma inspiración a poder tomar medidas concretas para poder prevenir. Sobre todo nos está incluyendo estos datos para poder nosotros sensibilizarnos, ver que en la iglesia realmente, pues como les comentaba también, hay mucha población que son de hermanos de edad avanzada, lo cual esto también en ese sentido se ve como grandes oportunidades para aquellos jóvenes y para todos en general, pues puede enriquecernos. Mi hermana Margarita también tiene una participación, se la vamos a dar, y también si me puede apoyar con el párrafo número 2. La vejez, de acuerdo con la Escritura, es un momento en la vida del ser humano en el que se deberá encontrar algo hermoso, mucho respeto. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Sin embargo, en muchas ocasiones, y sobre todo en aquellas que no conocen a Dios, discriminan, maltratan, despojan y violentan de diferente manera a los ancianos. Y lo más preocupante es que la mayoría de las veces son los propios hijos o familiares cercanos quienes ejercen la violencia contra los ancianos. Mire, hermanito, yo recordando las pláticas que tenía yo con mi mamá, porque ahora cuando una persona es adulta empieza a platicar del pasado, y me decía que los maestros adultos eran como los padres de los alumnos, que había mucho respeto, que los papás permitían que se les castigara y se les llamara la atención de una manera como si fueran sus propios hijos. Y aparte, en la actualidad ahora ha cambiado otra situación, ahora es al contrario, no lo respetan porque los padres mismos dicen no lo permitas, a ti no te tiene por qué tocar ni golpearte menos, por violencia, porque antes a lo mejor eso, ahora lo llaman violencia, antes le llamaban una forma de educar a los hijos. Y recordando yo, platicando con mi hermano, le digo, oye, ¿por qué no sales? Dice, no me he pintado el cabello. Dice, ¿por qué salgo? Y me maltrata la gente. Me empujan o simplemente se me quedan viendo y les da risa cuando ven que uno tiene canas, cuando uno ya lo ven grande. Entonces, es una violencia, ¿no?, la que le dan al adulto cuando no tiene tampoco conocimiento de Dios. Hablando de la familia, pues los hijos conocen más fácil a sus padres y no nos damos cuenta, a lo mejor como hijos, que violentamos a nuestros padres de muchas maneras, que cuando están enfermos no tenemos tiempo, tenemos que trabajar y cuidar nuestros hogares y no tenemos tiempo ni si tiene una necesidad económica, si no puede hacer algo, si necesita que se le vaya a ver por el tiempo, por su vejez, no lo hacemos o simplemente decimos no tengo tiempo. Y para un anciano es una violencia el que no le den pues la necesidad que tiene con sus propios hijos.
porque los hijos o no viven aquí, o no tienen tiempo, o tienen sus propios problemas. Y a veces como hijos no nos damos cuenta que estamos violentando. Dice en la Escritura, ¿qué es de mi honra? Honrar no nada más es respetar, es preocuparse, ¿qué le falta a mi padre, a mi madre, que ya son ancianos, que están enfermos? ¿Cómo van a ir al médico? No nos preocupamos, nada más, ¿cómo estás? Bien, qué bien. En una hablada por teléfono, pero realmente no sabemos cómo están nuestros padres cuando ya son ancianos. Entonces tenemos, aquí dice la Escritura, que nos han enseñado, aunque tengamos el conocimiento, mi hermano, se nos olvida. Y siempre leemos y recordamos cada vez que venimos la ley, y nos dicen, honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alargarán en la tierra que Dios te da. ¿Y cuál honra damos? No tengo tiempo. Y que eso, pues no tengo. Yo tengo mis gastos y no puedo apoyarte. Generalmente se oye tristemente, no tengo tiempo para acompañarte al doctor, contrata a alguien, busca a alguien a ver que te lleve porque estás muy lejos de aquí. Siempre vamos, y esas son violencias. No nos damos cuenta, pero nos da dolor, nos da tristeza. Entonces, que con el conocimiento, sin el conocimiento, cometemos violencia contra nuestros padres, con nuestros ancianos, en la misma iglesia. No les pasamos y en vez de hacernos a un lado, pasamos y como que los empujamos un poquito para poder pasar. No damos la atención que requiere un anciano, y más cuando no puede caminar bien. Esa es lo que yo quería comentar. Gracias por su participación, hermana Margarita. Justamente concuerdo en que es especialmente preocupante este tema, ya que sí nos hace cuestionar a cada uno de nosotros sobre la misma coherencia que puede haber entre nuestras creencias, ¿no? Precisamente lo que creemos, y sobre nuestras mismas acciones. Que todo ello podemos trabajarlo por medio de un punto que es el tener en cuenta que cada anciano lleva una historia consigo misma, que atestiguan momentos quizá históricos, desafíos, lecciones aprendidas. Entonces este inmenso tesoro de conocimientos que pueden compartir con nosotros va a lograr algo muy importante, lo cual es una conexión. Cuando nosotros, siempre les he comentado de la parte en la que cómo nos conectamos con nuestro prójimo, en este sentido, cómo es que nos vamos a poder conectar con los adultos de edad avanzada, va a fomentar el aspecto de la comunicación. Y es que la comunicación realmente nos va a poder solucionar la mayoría de problemas en este aspecto, porque en nuestra familia debe de haber esta virtud en la cual debemos de perseguir para poder prevenir el aislamiento de nuestros hermanos de mayor edad. Yo creo que por eso es importante que nosotros, cualquier situación que creamos, en el sentido de que quizá a veces ni siquiera quisimos ofender al prójimo o al anciano con alguna acción, pero pues solamente lo que nos va a poder acercar a los dos, tanto al joven o al adulto como al anciano, es precisamente esta parte de la comunicación y la relación que va a tener. El sentimiento con el cual se van a comunicar va a hacer que precisamente puedan llegar a un punto más alto de espiritualidad los dos. Siempre hemos dicho en muchas ocasiones esta parte, como es que hablábamos no hace mucho con los jóvenes y les tocaba un verso que en Proverbios 27 que hablaba sobre cómo es que nosotros somos ese mismo filo para los demás, porque somos esa misma conexión. Nuestra relación va a hacer que él mismo se impulse. Entonces todos los problemas que podemos llegar a tener conforme a los ancianos sí se van a solucionar de esta misma manera. Mi hermano en la parte posterior también tiene una participación. Sí. Correcto. Sí, realmente creo que esa parte también nos va a poder ayudar a entender esto mismo. Mi hermano también, Jair, tiene una participación para que le podamos hacer llegar el micrófono. Gracias. Yo creo que, sumando a lo que dijo el hermano Mauro, creo que el problema radica, primero, visibilizar la cuestión que usted comenta con respecto a las estadísticas, visibilizar el problema, pero creo que también una situación que pesa mucho
en el contexto de los ancianos tiene que ver mucho con su función social. La función social, y voy con lo que decía el hermano Mauro, es que ha evolucionado. Estamos en un sistema económico y social en la cual nosotros somos simples números y tenemos una función de productividad. Nuestra felicidad, nuestro desempeño se define por la productividad, y para un sistema económico en el que uno tiene que ser funcional para producir algo, en esa lógica el anciano ya no cumple esa función, y estamos hablando de una cuestión económica. Por eso ha habido leyes, reformas en las leyes laborales, ha habido reformas, va más allá. La cuestión de las emociones están trazadas por lo económico, por lo político y social antes de hablar de emociones. Un anciano ya no ocupa el mismo lugar que tenía, como decía el hermano Mauro, en la antigüedad, en la que eran personas de respeto porque tenían un saber. Ese saber ya no es funcional actualmente. Ahora, ¿cuál es el saber que funciona? Que una persona productiva se va a manejar redes sociales, se va a manejar herramientas, esté actualizado en las cuestiones tecnológicas. Y esas situaciones lo podemos ver con nuestros abuelitos. Ya no les cuesta manejar un teléfono, les cuesta relacionarse con la tecnología. Hay excepciones, obviamente, pero me refiero a que no están en esa dinámica. Ahora una persona cumple cierta edad, ya no puede desempeñar una función en un empleo, ¿no? Nos ponen limitaciones. Este empleo es hasta los 60 años. Después de 60 años ya te tienes que emplear en otra cosa, ¿no? Ya ni para la maquila. O sea, esta dinámica económica en la que estamos excluye, es un sistema en el que excluye. Entonces nuestros ancianos tienen que cambiar esa función. Estamos en un proceso de cambio. ¿Qué ahora significa? Lo decía la hermana Margarita, la hermana Teo, el anciano pierde una función también dentro de la dinámica familiar, ¿no? Le decía en la escuela, lo voy a decir más adelante, lo ven como un mueble, como alguien que ahí está puesto, ya no ocupa un lugar importante porque ya no está dentro de esta dinámica en las relaciones sociales. Pues digo, el problema es la crisis de la función social de una persona de la tercera edad. Ya no es ya no está situado en esa cuestión de saber, de poder. Ahora está en una situación, pasó a estar ahora sujeta a otras condiciones, más a una condición de asistencialismo, ¿no? Por parte del Estado, por ejemplo, lo podemos ver. Entonces ya no es una cuestión de productividad, ahora le llaman que es merma, ¿no? Y ahora ya no quieren dar apoyos porque ahora hay que cargamos con los ancianos, ¿no? Se vuelve una carga, y creo que ese es el gran problema. Yo no lo veo en la iglesia, creo que al contrario, el pensamiento cristiano, el pensamiento de la iglesia vela por los necesitados y le da un reconocimiento a la tercera edad, es decir, el llegar, decía el hermano ahorita, dice que llega viejo el que escucha consejos. ¿Y de quién escuchamos consejos? De quien es más grande que nosotros, ¿no? Gracias, hermano, ese era todo. Gracias, hermano Yair. Esta parte es muy real. La misma organización social en la cual estamos viviendo hace que permite que los ancianos vayan quedando aislados, lo cual considero y concuerdo completamente que hay que darle visibilidad a estas mismas circunstancias. Como él bien lo comentaba, pues es la primera forma de poder solucionar estos mismos aspectos. Y bueno, claramente en lo que se busca y se aventura uno en encontrar todo este tipo de apoyos, pues hay también microacciones que también nos van a permitir que este mismo desgaste, por lo cual se puedan sentir separados o aislados, pueda no ser tan repercutivo hacia nuestros hermanos. Un hermano que me pueda apoyar, por favor, con el párrafo número 3. Mi hermana, por favor, si nos podemos hacer llegar el micrófono. La vejez, sin lugar a duda, siempre dejará en el ser humano un deterioro físico, psicológico y social considerable. Segunda de Corintios 4:16 y Eclesiastés 12:1-6. Este deterioro, sumado a la intolerancia del ser humano, pone a los ancianos en un momento de grave indefensión frente a los que le rodean, incluidas las mismas instituciones que teóricamente están para ayudarles y salvaguardar su integridad. Muchas gracias, hermana. Este punto nos habla sobre 2 versos. El primero se encuentra en 2 Corintios 4:16. Ese no lo vamos a tocar porque, sin embargo, sabemos que en este verso Pablo está reconociendo que, como dice el párrafo, con el paso del tiempo,
y las experiencias de la vida, nuestro cuerpo, que es material, pues tiende a experimentar este tipo de desgaste, un deterioro físico. Es una referencia a las realidades naturales del envejecimiento y la debilidad física. Y insta, de hecho, en la segunda parte del verso, que esta misma parte que es completamente natural, y se enfoca realmente en el espíritu, más bien en esta misma parte en el cómo se renueva constantemente. A pesar de que quizá nuestro cuerpo material se pueda ver desgastado y como su misma naturalidad y lo bello que es, no quiere decir que así también sea con el espíritu. El espíritu completamente puede ser diferente. ¿Cuántas veces hasta lo podemos notar en pequeños puntos con personas de mayor edad, que a pesar de estas mismas circunstancias por las cuales está pasando su cuerpo, siguen siendo fervientes y fuertes en este aspecto en cuanto a su ser, en cuanto a su propio espíritu, lo cual solamente Pablo nos enseña a esto a nosotros y a los ancianos, a que puedan continuar, sobre todo avivando ese fuego que hay dentro de ellos, que realmente ese no se va a extinguir, porque son la misma persona por dentro al final. El que sí quiero que podamos tocar es Eclesiastés 12, del versículo número 1 al 6. Es de unos de mis pasajes favoritos también en las Sagradas Escrituras, porque se me hace que es muy, muy poético realmente. Todas las metáforas que está utilizando y estos mismos simbolismos, hace que uno pueda ver que realmente la vejez es algo completamente natural, es algo hasta bello, como lo está escribiendo Salomón, que creemos que es aquel que ha escrito este mismo pasaje. Y quisiera que podamos tomar unos breves minutos, porque seguramente muchos de ustedes ya conocen estas mismas referencias, pero hay que darles esa misma visibilidad. Yo al menos cuando lo estaba leyendo, había frases que me causaban mucha intriga. Por ejemplo, ¿a qué se refiere con "y todas las hijas de canción serán humilladas"? Ahorita vamos a adentrarnos en eso. Le voy a dar lectura y le voy a poco a poco para que podamos irlo desglosando. Dice el versículo número 1 de Eclesiastés 12: "Y acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y las nubes se tornen tras la lluvia". Esta introducción que nos está dando Eclesiastés sí nos está hablando sobre la idea de poder aprovechar la juventud para establecer una relación con Dios, lo cual es importante, y sobre todo es que nos está hablando la imagen del sol oscureciendo, las estrellas, toda esta misma parte nos está simbolizando el declive y quizá la tristeza que alguno puede llegar a sentir sobre cuando uno empieza a envejecer. Pero de hecho los versículos más adelante te apoyan la idea de que realmente esto no es así. Dice el verso 3 comenzando: "Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas, porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas". El primer versículo 3 nos está hablando sobre un simbolismo. Dice los que guardan a la casa. ¿A qué cree que se está refiriendo de esta manera poética? Se está refiriendo a una parte del cuerpo realmente, a los brazos en sí. Cuando nosotros somos jóvenes nos podemos defender de alguna caída metiendo las mismas manos, pero ¿qué pasa cuando uno envejece? Esto ya no es de esta misma manera. Por eso dice que son los que guardan, dice, cesarán las muelas. Esta parte está hablando completamente de esta misma situación. Dice, porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas, haciendo referencia a los ojos, haciendo esta parte de la vista. Es una forma en la que se está refiriendo de que, pues, conforme uno va creciendo, empieza a perder el sentido de la vista. Dice el versículo número 4: "Y las puertas de afuera se cerrarán por la bajeza de la voz de la muela, y levantaráse a la voz del ave, y todas las hijas de canción serán humilladas". Hay partes que son realmente muy interesantes y podemos encontrarles diferentes tipos en cuanto a referencias. Sí, es importante que podamos adentrarlo.
y es que en este mismo verso 4, quisiera que pudiéramos ver que cuando dice las puertas de afuera se cerrarán, está hablando sobre todo a una disminución de la parte del escuchar, lo cual también es otra parte completamente natural en el cual se está hablando. Dice, por la bajeza de las voz de las muelas. Entonces, yo considero que aquí podríamos verlo en el sentido de que cuando nosotros comemos podemos escuchar cuando estamos masticando algún tipo de alimento, cómo es que las muelas chuecan, pero esto ya no es después. Dice, y levantaráse a la voz del ave, que considero que también tiene que ver cuando uno envejece, le cuesta mucho trabajo dormir. Yo al menos yo conozco también a ancianos, lo cual es muy natural, que antes de las 6 de la mañana ya están despiertos por esta misma situación. Por eso yo creo que se refiere en esta parte en Eclesiastés, el que dice, levantaráse a la voz del ave, y todas las hijas de canción serán humilladas. Aquí encontraba platicando con algunos obreros sobre este último punto y encontraba dos posturas muy interesantes. La primera es que cuando está refiriéndose a todas las hijas de canción serán humilladas, me comentaban que podría referirse a que cuando un anciano escucha esta misma parte de la música, hay ciertos sonidos que, a pesar de que sean bellos, pues suelen ser molestos para la misma edad. Por eso dice, todas las hijas de canción serán humilladas. En otro aspecto, otros también decían que se referían a la parte de la voz. Cuando uno canta, también independientemente, pues con el paso del tiempo, estas cosas se van deteriorando, como lo decía 2 de Corintios 4:16. Estos puntos, como les digo, solamente nos están dejando ver la parte que es natural y cómo realmente es bello en este sentido. Mi hermano Andrés también tiene una participación, vamos a darla para que podamos también seguir con esta parte de los versos. Bueno, sí, hemos creído las posiciones que se han dado de esta, deterioro como vemos de aquí del hombre, en todos los aspectos, ¿no? La columna, los brazos, las piernas, disminuyen las muelas, se van acabando, se caen, la voz baja, por lo mismo de el tiempo, ¿no? Y cuando dice el versículo 4, y la voz del ave, pues cuando canta el gallo, ya no se comienza a desvelarse, ¿verdad? Y entonces tiene que amanecer. Generalmente los ancianos, bueno, yo me incluyo en ellos, pero muchos de ellos ya no pueden dormir, ¿verdad? Y nomás están despiertos. Yo no es mi caso, pero digo algunos, ¿no? Y en cuanto habla de como dices tú, profética, de una forma hermosa, y las hijas de la canción serán humilladas, las cuerdas vocales, creemos son las cuerdas, comienza a bajar y ya la voz disminuye. Muchos hermanos ya de cierta edad, cuando escuchábamos que eran jóvenes, predicaban muy fuerte, tenían buena voz cantando. Ahora, ¿qué pasó, hermano? Se le va disminuyendo la voz, ya no canta, las cuerdas vocales se van acabando, voces de las hijas de la canción. Entonces pensamos que estos pasajes vienen mostrando el deterioro, como tú decías, de ojos, boca, voz, oído, sobre todo la columna vertebral se va encorvando, ¿verdad? Hasta que pues se viene acabando todo se va deteriorando a través de ese tiempo. Una hermosa enseñanza de cómo vamos a acabar. Por la mayoría, mi hermano Mauro, yo llegué joven con 61 y el hermano tiene 81 y ya realmente pues ya no tienen una agilidad de muchas cosas, no se van uno cayendo, sobre todo eso, que en cualquier momento el anciano se cae, es torpe, camina, avienta y a veces no nos damos cuenta de su edad y pensamos que nos está agrediendo, de ahí viene la violencia también. Yo creo que para todo esto, hablando de la ancianidad, también nosotros como jóvenes, como maduros, debemos de aprender también a cuidar nuestra vida, ser útiles para que cuando lleguemos a esa edad no seamos una carga. Generalmente la violencia se ve en los ancianos porque para muchos hermanos de la iglesia, no nomás de afuera, viene siendo una carga. Ya realmente nadie quiere entender al papá, al abuelo, porque tiene 80, 90 y es muy torpe para todo. Tiene que asistir en todos los aspectos. Yo creo que nosotros, esta escuela nos debe también de enseñarnos a los que tenemos 50, 60 años, que vamos para allá y debemos de cuidarnos para no ser gente inútil, sino también ser responsables de nuestra vejez. Gracias, hermano.
Gracias, hermano Andrés. Claro, aquí realmente también como nos podemos asombrar con tan pocas palabras, podemos ver un trasfondo completamente interesante, algo que maravilla, como ya lo veíamos. Dice el versículo 5, cuando también temerán de lo alto y los tropezones en el camino, y florecerá el almendro y se agravará la langosta y perderás el apetito, porque el hombre va a la casa de su siglo, y los endechadores andarán en derredor por la plaza. Aquí las primeras partes del versículo 5 son claras cuando nos está diciendo que temerán de lo alto y tropezones en el camino. Es algo que también siempre va a haber indudablemente en la vida de algún adulto. Vemos que cuando hay estas mismas caídas, cuando son de mayor edad, suelen ser muy peligrosas. Uno tal vez cuando tiene la misma edad pues se para y tal vez queda con el dolor, pero cuando eres anciano, todo esto es realmente complicado, pero es que es realmente bello esta misma parte, porque después dice, y florecerá el almendro. Esta parte cuando yo la estaba viendo, me sorprendí bastante, porque está refiriéndose al cabello de los ancianos, porque ¿ustedes han visto un árbol de almendro, mis amados hermanos? Cuando nacen, las hojas son de color blanco, entonces están haciendo esa misma referencia a cómo es que va en el cuerpo, naturalmente va a crecer este mismo cabello blanco, las canas que veíamos en Levítico. Y dice, y se agravará la langosta. Esta parte es un tanto complicada, algunos pueden llegar a comentar que se está refiriendo en este mismo sentido a la boca, en que pueden referirse como a que no podrán comer en ese sentido. Yo le veo más en mi perspectiva que uno se entiende a encorvar, como precisamente son estos mismos animales. Hay muchas partes que podamos cada quien encontrarle este mismo sentido de belleza. Al final del día vamos a encontrar el mismo objetivo, el cual es ensalzar esta misma etapa de la vida humana. Dice, porque el hombre va a la casa del siglo. Esto nos está haciendo en referencia a que va a su morada de morir. Está hablando sobre el mismo sentido de la vida y dice, y los endechadores andarán alrededor de la plaza. En algunas versiones viene como plañideros, que son lloradores profesionales en este mismo sentido, como la definición lo vemos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se reunirán en la plaza, que van a estar para lamentar su partida todos juntos. La muerte va al final llegar en este mismo sentido. Verso 6, antes que la cadena de plata se quiebre. Ya lo decía nuestro hermano Andrés. ¿A qué se refiere la cadena de plata? Está refiriéndose a nuestra columna. A este mismo sentido es lo que sostiene nuestro cuerpo y se va a quebrar en algún momento. Nos vamos a encorvar, dice, y se rompa el cuenco de oro. El cuenco de oro se está refiriendo al sentido del cráneo, mis amados hermanos. Así lo hemos entendido, que es donde están todos nuestros pensamientos, toda esta parte intelectual. Dice, y se rompa el cuenco de oro, pues precisamente cuando vamos creciendo, los pensamientos, las formas en las que hay hasta enfermedades que hacen que se deteriore este mismo punto. Dice, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, volviendo a referir a esta parte de la muerte, el cántaro refiriéndose a la vida que se va a quebrar. Y dice, y la rueda sea rota sobre el pozo. Como se menciona anteriormente, esta metáfora está simbolizando que la rueda rota se refiere al cese del latido del corazón, que en comparación hace con una rueda cuando deja de girar. El corazón en este sentido es el que bombea la sangre a nuestro cuerpo. Entonces la misma rueda cuando deja de girar, pues deja también de bombear la misma sangre. ¿Y qué es lo que sucede? Pues llega la muerte. Verso 7, que no viene en la especificado, pero termina de concluir esta parte tan poética. Dice, y el polvo se torne a la tierra como era, y el espíritu se vuelva a Dios que lo dio. Es realmente hermoso cómo hasta termina estos versos, porque nos hace recordar que precisamente la vida es ese mismo regalo que Dios nos ha dado. Bien lo decía Job, polvo seremos y al polvo volveremos a ser tornados. Eclesiastés vuelve a recalcar esa misma situación, que no lo veamos como de, no, yo no quiero llegar a vivir todas estas situaciones, es completamente natural. Sabemos y hasta tenemos en confianza de que nosotros como hijos de Dios es solamente hasta una etapa, porque seguramente cada uno de nosotros va a estar cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, ¿verdad? Entonces,
solamente será una etapa que habremos vivido, de lo cual también es bello, como también así es bello crecer, creo que también es bello en este mismo sentido el perder la vida. Yo creo que podamos pasar a los párrafos siguientes. Le voy a pedir a un hermano que me pueda apoyar con el párrafo número 4 y 5, que realmente tienen esta misma idea, y después pasamos con la participación de mi hermana Mayo. Mi hermana Araceli, por favor. La pregunta es, ¿cómo se violenta a los ancianos? Tal como se ha venido estudiando, la violencia es un acto de abuso a los más desprotegidos, y este acto se puede presentar por acción o por omisión. En este sentido, uno de los actos violentos más comunes, como lo indica nuestra lectura bíblica, consiste en decir que un hijo no deberá honrar a su padre o a su madre con socorro. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. No brindar a nuestros ancianos la ayuda y atención necesarias es un acto de deshonra y por supuesto de violencia. Otro hecho que se opone a la voluntad divina es el que marca Salomón. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. En muchas ocasiones nuestros ancianos son invisibilizados y tal parece que fueran un mueble más del hogar. Son ignorados o escondidos, e incluso se les niega la atención médica, se les despoja de sus pertenencias y en muchas ocasiones son agredidos físicamente. Debido a este tipo de conductas tendremos que ser muy cuidadosos y evitar que en nuestras localidades caigamos en semejantes errores, pues podría suceder algo parecido a lo que menciona el párrafo anterior. Por ejemplo, que a nuestros adultos mayores se les menosprecien los ensayos o al momento de cantar, debido a que no oyen bien y en ocasiones se desafinan, o que por cantar muy fuerte o bajo se les regañe y minimice. Por otra parte, otras formas de violencia consisten en no dejarles opinar en las lecciones de la escuela sabática, porque desde nuestra percepción ellos ya no saben, o que no se les permite leer, pues tienen deficiencia en su lectura debido a la disminución de su capacidad visual, e incluso quitarles la oportunidad de orar, no ayudarles o no atenderles al momento de la comida, negarse a escucharlos porque cuentan las mismas historias, etc. Como se puede observar, existen muchas maneras de violentar a nuestros ancianos y el gran problema es que lo anterior sucede tantas veces que esa conducta se ha normalizado y se piensa que así es como se debe tratar a nuestros hermanos mayores. ¿Le puedo dar una opinión, hermano? Adelante. Bueno, a mí me ha tocado en estos últimos años la fortuna de poder cuidar a 3 personas adultas mayores. Y la verdad es que cuando los hijos solamente le dejan, si son varios hijos y le dejan la carga solo a uno, la verdad es que sí llegan a impacientarse. ¿Por qué? Porque pues también es algo complicado estar cuidando a la persona 24/7 y pues la gente también se cansa y se desgasta, ¿no? A final de cuentas somos humanos, pero yo creo que en esas situaciones, yo le decía a la hija de una de esas señoras, pues que al que tenemos que pedirle la fortaleza, pues es a Dios, ¿no? Para que nos dé esa paciencia y que si en un momento te intoleras, pues mejor te des un respiro, te sientes tantito, te alejes, te tomas un cafecito y te relajes, porque sí es muy complicado y más cuando las personas, por ejemplo, tienen enfermedades como la demencia senil y eso, pues sí es muy pesado, inclusive se deterioran más las personas que lo están cuidando que inclusive el mismo anciano. Entonces, sí es un tema bastante complicado, sobre todo por esta cuestión de la paciencia como seres humanos. Gracias, hermana Araceli. Recalcando este punto que también nosotros cuando estemos en esta etapa de vejez, va a ser muy complicado el tener ciertas acciones o el tener ciertos comportamientos. No deberíamos de quitar el renglón, seguramente va a ser más complicado y esto pues no solamente debe de haber empatía del lado de los dos lados, del lado de las dos personas, disculpe. Mi hermana Mayo también tiene una participación, por favor nos puedan apoyar con el micrófono. Lo hemos dicho ya, hermano, y hay que repetirlo porque en la psicología, y lo digo como maestra, como en la experiencia que he tenido, que dice que los ejemplos son órdenes silenciosas y cuando un adulto mayor grita o hace alguna cosa,
le estamos dando el ejemplo a los niños y después los regañamos y después nos admiramos. Por eso hay que tener mucho cuidado y sobre todo ya en la parte adulta, como nos pasa ahora a Mauro y a mí, es darnos cuenta bien que los ejemplos sí son órdenes silenciosas. Entonces debemos de tener mucho cuidado con esto, hermano. Muchas gracias, hermana. Y de respecto a lo que nos decían estos dos párrafos que hemos leído, no quisiera pasar en alto los puntos que queden bien específicos, porque precisamente a veces podemos estar incurriendo en uno. Cuando nosotros ignoramos o descartamos la opinión de algún hermano de edad avanzada, esto va a hacer que permita que se sientan desconectados de estar en esta misma conexión. Esto solamente van a ser, como dice el párrafo, que se sientan invisibles en este mismo aspecto, pero no solo invisibles, sino una palabra que considero que puede quedar muy adecuada, el cual es desvalorizados. Entonces tengamos en cuenta en ello también la falta de atención en la salud, porque a veces podemos pensar que son ciertos problemas normales que vienen con la edad, pero a veces puede ser nada más el propio hecho de que ignoramos algo y realmente no tratamos esta misma salud. Esto cual también puede llegar a tiene que tenerse en cuenta cuando a veces descartamos sus emociones, como ya lo veíamos, la misma que nos comentaban, la misma parte de la sociedad los está empujando hacia otra instancia. Entonces considero que se necesita esta parte de la compañía, actividades que hasta puedan estimular, ya hablando de hacer acciones en específico. Las burlas y la broma son otras cosas que quizá a veces se nos pueden estar pasando inconscientemente sobre la apariencia física, lo cual creo que hasta puede ir en contra de todo lo que dice Eclesiastés, ¿no? Precisamente no es un motivo de burla, es un motivo de admiración en ese aspecto. Asumir que los ancianos son incapaces de aprender o adaptarse a alguna situación también está completamente en lo erróneo, porque al final del día eso no va a ser, eso genera esa misma violencia, esa pérdida de respeto. Cuando no los reconocemos públicamente por lo que ha pasado, es una necesidad del ser humano el restringir su autonomía cuando tomamos decisiones sin consultarlos, porque quizá tenemos en el pensamiento de no tiene la facultad de poder elegir, estamos cometiendo quizá un grave error. Lo cual nos lleva a tener el control sobre sus vidas, que puede llegar a ser un punto particular hasta que ni siquiera se vea en los ancianos. Entonces todo esto nos recalca en el punto de que a veces se infravalora la historia de su misma propia vida, lo cual esto pues es una falta de respeto en todo, el no mostrar el interés sobre estas mismas experiencias del pasado. Creo que resta muchísimo de lo que nosotros teníamos en cuenta. Voy a darle lectura al párrafo número 6 y 7 para ir terminando. Dice así: sin embargo, como se ha venido estudiando, la violencia de cualquier tipo no es del agrado de Dios, y nosotros como sus hijos debemos comprender que en su infinita voluntad nos pide cuidar y ver por los ancianos, pues honrarlos y proveerlos es obedecer al Creador. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Hay una petición que David hace a Dios: no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Si hacemos propia esta solicitud y ayudamos a los ancianos, a nuestra familia de la iglesia e incluso del mundo en general, seguramente las palabras de Jesús serán en nosotros. Y respondiendo el rey y les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Este punto sí quisiera recalcar cómo es que me gusta mucho, porque realmente va más allá de la misma ley, porque veamos que dice que Salmo 71 dice: no me desampares en el tiempo de mi vejez, que se lo está pidiendo a Dios, pero considero que han ido más allá del pensamiento habitual al hacer esta misma solicitud propia de nosotros, no dejársela a Dios y de nosotros tomar la acción. Creo que eso es realmente bueno, eso realmente significa que el pensamiento de la iglesia sí está yendo por un buen camino, porque no se está quedando solamente con dejarlo a Dios, que en ese sentido sí es importante esta misma confianza, lo hemos hablado. Sin embargo, también se está adentrando en hacer propia esta solicitud, y lo recalca con Mateo 25 en su verso 40. Mi hermano también en la parte de atrás, no quisiera pasarlo por alto, también tenía una participación, la última participación de esta mañana.
Gracias, hermanos, paz a vosotros. Esta es la segunda ocasión que los visito y les agradezco que me permitan opinar. Está considerando, hermanos, conforme a la lección, que ciertamente el párrafo que leyó mi hermana que está aquí adelante de mí, nos está enfocando mucho a la iglesia, a los ancianos de la iglesia, haciendo el paréntesis de que nos toman ya como algo que ya no podemos hacer, nos van desechando. Me viene a la mente un verso de la primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 17, que dice que el anciano tiene que ser tenido de doble honra, mayormente de los que predican y enseñan. Yo creo que en la iglesia, hermanos, hay bastantes hermanos ancianos con sabiduría que no hemos sabido aprovecharla, que la hemos desechado y que a base de la ciencia que nos está absorbiendo, estamos haciendo de lado toda esa experiencia. Si bien sabemos, hermanos, que la misma palabra nos dice que entre tanto que tenemos tiempo hagamos el bien a todos, pero mayormente a los domésticos de la fe, pues sí tenemos que tener el cuidado de la educación, en el vínculo familiar, en el vínculo social que caminamos, pero creo que el respeto en la iglesia, hermanos, está escrito para nosotros, porque nosotros, la Biblia que tenemos en la mano, nos está enfocando que lo que está escrito es para nosotros. La gente en su conocimiento, en su sociedad, tal vez desconoce todo esto y por lo cual, pues ellos están actuando con su naturalidad. Pero nosotros, hermanos, sí tenemos que tener en cuenta que los ancianos de nuestra iglesia, aquellas personas que predicaron, que cantaron, que dijeron a los niños, hermanos, no los hagamos invisibles. Somos un solo cuerpo y ese cuerpo, hermanos, tiene que ser compactado de tal forma para que lleguemos todos unidos hasta la presencia de nuestro Dios. Muchas gracias por su atención. Gracias por su aportación, mi amado hermano. Y sí quisiera que también pudiéramos tener en cuenta, como les comentaba al inicio, solamente les voy a dar los puntos que quisiera que cada uno también pudiera tener en cuenta. No vamos a entrar a desglosarlos por cuestiones de tiempo, pero sin embargo creo que el tener conocimiento y saber tenerlos en visualización, como ya lo comentábamos, nos va a poder apoyar a encontrar soluciones y sobre todo prevenirlo, para reconocer en el ámbito cuando alguno de nuestros adultos está sufriendo un abuso. Primero lo podemos notar en los cambios que han tenido por el comportamiento o estado de ánimo, lo cual nos hace pensar que debemos de estar siempre atentos a cómo se están sintiendo. Las lesiones frecuentes o a veces esos moretones o fracturas que vemos, quizá tal vez hayan sido por alguna caída o por algún descuido o por algún tipo de violencia que están sufriendo. La negligencia en cuanto a su cuidado personal, cuando vemos que hay una falta de higiene o ropa sucia, sí estamos viendo que está habiendo entonces están quedando invisibles frente al círculo en el que están teniendo. Por ello creo que es bueno que tengamos en cuenta todos estos mismos puntos, los cuales solamente nos van a poder ayudar. El aislamiento social también está ahí, cuando vemos que sufren de algún miedo por alguna circunstancia. Hasta si queremos ser un poco más específicos, cuando vemos que han desaparecido bienes que ellos tenían, porque quizá alguien ha tomado ventaja sobre ellos y pues entendamos que son de los grupos o sectores más frágiles, porque precisamente también es complicado para ellos el denunciar este tipo de cosas, por ende van a necesitar ayuda. Entonces esto solamente va a causar un miedo de hablar libremente, un control excesivo o hasta cambios en su medicación. Lo podemos ver que nosotros no estemos. Más que nada todo esto creo que recalca en nuestra conclusión que vamos a tener, la cual es que debemos de fomentar este mismo cuidado. Le voy a dar lectura al párrafo 7 para ir terminando. Amados hermanos, es necesario prestarles atención y brindar ayuda y respeto a nuestros familiares, hermanos y a todas las personas de la tercera edad con las que tengamos oportunidad de cruzarnos. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, que a su tiempo segaremos, si no hubiéremos desmayado. No los violentemos. Démosle la oportunidad de hablar y de participar en las actividades familiares. Escuchémosle con atención, aunque cuenten las mismas historias, procuremos que su vejez sea verdadera honra para nosotros y que la viva de una manera plena, bella y sin ningún tipo de violencia. Recordemos que, si Dios lo permite, algún día también llegaremos a esa edad. Sembraremos ahora
para cosechar después. Entonces sí terminamos recalcando el punto de tener una comunicación que ellos tengan la libertad de compartir estas historias y experiencias, creando espacios seguros para ellos, para que también puedan sentirse con esta misma libertad. El párrafo decía mostrar un interés genuino, que no sea realmente porque quiero sacar ese mismo provecho. Podemos hasta utilizar la tecnología nosotros que tenemos para poder apoyar. Hay muchas circunstancias que podemos ver que apoyan. Esto solamente nos debe de sentir como inspiración. Entonces sí podemos tener realmente muchas cosas, hasta prácticas, como crear estas mismas rutinas para poder comunicar, crear planes de actividades conjuntas en las que puedan realizar. Es algo que, por ejemplo, podemos ver en esta misma iglesia, ya lo comentábamos, pero sí, ciertamente, seguramente en la iglesia tal vez no hay estas mismas circunstancias de que haya tanto esta violencia, pero conocemos gente de afuera, entonces nosotros tenemos que ser sobre todo entonces ese apoyo, si no descuidando precisamente este círculo que tenemos en la localidad y sobre todo que más que nada se pueda expandir hacia los demás. Entonces sí reconozcamos sus emociones, fomentemos estas mismas conexiones y pues sobre todo proveer este mismo respeto interpersonal. Yo quisiera terminar con un texto que está en Romanos. Vamos a leer Romanos 12, el versículo número 15, es realmente un verso muy corto. Yo le voy a dar lectura, ustedes síganme con la mente. Dice así: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. En esta parte, para mí, en Romanos, sí está hablando sobre esta misma empatía y podemos inducirlo hacia los ancianos. Gocémonos con ellos y también lloremos con ellos. Seamos ese mismo apoyo en el cual pues cada uno como miembro de la iglesia haga crecer a su hermano de al lado, a su hermano que tal vez pues ya tiene esta misma edad avanzada. Vamos a pasar con ello a las preguntas de esta mañana, el cuestionario. Para irlo concluyendo, dice la pregunta número 1. De acuerdo a la OMS, ¿cuántos adultos mayores han experimentado algún tipo de violencia? Correcto, 1 de cada 6. Si la población de adultos mayores aumenta, ¿nuestra iglesia estará exenta de esto? No. Dice, si una persona durante su vejez camina en justicia, ¿en qué se convierte la vejez? En una misma honra, dice también Proverbios 16. Si lo veamos de esta misma manera, dice la pregunta 4. ¿Qué exige Dios a su pueblo respecto a los ancianos? Respeto, honrarlos, dice Levítico 19, el texto que hemos aprendido. Al llegar a la vejez del ser humano se deteriora esto y la intolerancia humana, ¿qué ocasiona? Violencia, correcto. Dice la pregunta número 6. ¿De qué forma puede ser violentado un adulto mayor en su casa? Cuando se le menosprecia, en muchas circunstancias realmente hay formas en las que pueden ser. Sería bueno que cada uno pusiera lo que él cree. Yo he dado algunos ejemplos, pero cada uno puede hacer su introspección. 17. De acuerdo a lo aprendido, ¿algún hermano mayor podría ser violentado en la iglesia? Sí. ¿De qué forma? Pues tal vez lo veíamos, ¿no? En los ensayos, que precisamente porque tal vez no tienen una voz como la tuvieron en su momento, o no pueden estar parados y no tenemos estas consideraciones con ellos, sí los estamos faltándole a este respeto. Entonces tengamos mucho cuidado en ello. ¿Qué puede suceder cuando una persona llega a la vejez? Pues bueno, Salmo 71:9 veíamos que puede llegar a ser situaciones en las que algún anciano pueda llegar a estar desamparado, lo cual solamente a nosotros nos queda expandir ese sentimiento de sensibilidad que hay para no dejarlos en estas circunstancias. Pregunta 9 y penúltima. ¿Cuál es nuestra obligación para nuestros familiares o hermanos espirituales cuando lleguen a la vejez? Cada quien puede tener su respuesta, pero sí debe de ir con el punto en el que debemos de tratarlos con respeto y sobre todo consideración. Es curioso porque esta pregunta se está refiriendo justo también apoyando a la pregunta anterior, que ¿qué es lo que pasa? Pues esa misma situación. ¿Y cómo los apoyas? Con esta misma consideración. Última pregunta. Comente qué podríamos hacer
para no violentar a nuestros ancianos? Me gustaría que esa pregunta cada quien la pudiera responder realmente para que pudiéramos seguir expandiendo esta misma reflexión que hemos estudiado en la escuela sabática. Un comentario por parte de mi hermano. ¿Sí? Puede llegar a ser de esa misma situación. Es realmente, yo hasta lo vería en la forma que puede ser poética, porque es otra etapa de la vida en ese aspecto, otra etapa en la que se vuelven a hacer muchas similitudes, como cuando lo tenías, como cuando eras pequeño, y pues eso solamente hace que se engrandezca el mismo hecho de vivir. Pues bueno, mis amados hermanos, esa ha sido la lección de esta mañana, esperando haberme dado a entender. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Paz a vosotros.